Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a meditar Mateo capítulo 16, versículo 13. La iglesia celebra hoy, recuerda la iglesia la cátedra de San Pedro Apóstol. Miren, la cátedra de San Pedro Apóstol en este día nos recuerda la responsabilidad del apóstol Pedro y de sus sucesores de transmitir el depósito de la fe dada por Cristo. En ese día, la basílica celebra las preciosas reliquias del príncipe de los apóstoles, San Pedro. La cátedra de San Pedro está considerada por la tradición como la silla episcopal de San Pedro. Se trata de su antiguo trono de manera símbolo de su antiguo trono de madera, símbolo del primado y del magisterio del Papa. Esta fiesta nos recuerda la gran responsabilidad que tiene el Santo Padre de cuidar a la iglesia de Cristo que se le ha confiado. Esta es una gran oportunidad para que toda la iglesia dé gracias a Dios por el Papa y rece por él también. Cuando vayamos a Roma, ahorita los que vamos a ir a la peregrinación en el mes de junio, si Dios quiere, ahí ahorita les pongo el video, vamos a ir a visitar este lugar donde está la silla de Pedro, es decir, donde solamente el Papa celebra la misa, en la Basílica de San Pedro, allá en Roma. Y es lo que hoy recordamos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene un papa, tiene un pastor, y se llama Pedro. La iglesia protestantes tienen sus pastores, tienen sus guías, pero la iglesia de Cristo tiene uno. Y donde está Pedro, ahí está la iglesia. Por tanto, la iglesia hoy nos invita a orar por el Papa Francisco, que de hecho está delicado de salud, a orar por nuestro sumo pontífice, a orar por el Papa, el representante de Cristo aquí en la tierra. Vamos a orar por él y pidámosle a Dios que le bendiga, que le acompañe y sobre todo que le conceda la salud en este día. Toda la iglesia hoy ora por el Papa Francisco. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo que también soy pastor, como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición al dinero, sino con entrega generosa, no como si fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Todos
Te alabamos, Señor. Al Salmo número 22 vamos a responder todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos, ven Espíritu Santo.
Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo el Evangelio del día. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar sobre San Pedro. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar lo que sucedió con la cátedra de San Pedro. ¿Qué es la cátedra de San Pedro? Es la silla episcopal donde se sienta el romano pontífice. Se trata de un antiguo trono hecho de madera, que es símbolo del primado y del magisterio del Papa. La silla, la sede donde el Papa se sienta y donde el Papa tiene un altar para celebrar la Santa Eucaristía. Eso es lo que hoy recordamos. Si en algún momento, y aquí aprovecho y los invito, usted quiere ir a conocer Roma, vámonos a Roma. Aquí tengo la invitación y ahorita al final pues se la vamos a hacer para que usted también la tenga. Vámonos a Roma, donde vamos a conocer los lugares santos. La invitación es para que usted pueda participar de la peregrinación los días 21 al 29 de junio. Nos vamos a peregrinar Roma y uno de los lugares que vamos a conocer es la Basílica de San Pedro, donde está la Basílica de San Pablo, la iglesia de Santa María la Mayor. Vamos a conocer las 4 iglesias principales, la San Pedro Extramuros, donde está la silla de San Pedro del Papa Francisco. Si usted quiere ir a conocer, pues ahí llame a la hermana Dori, ¿verdad? Al número 818-599-4056. Repito, 818-599-4056. Mándale un WhatsApp a Dori y si ya le escribió, ya la llamó, pues bueno, tenga paciencia porque le han llegado muchos. Y nos vamos con el Padre Luis Toro a celebrar 25 años de vida sacerdotal y nos vamos a conocer estos lugares. Bonito sería que lo conociéramos. Y los que no puedan ir por cualquier motivo, pues no se preocupen. Ahí le mostramos por YouTube los videos para que usted pueda verlo. Hoy la palabra de Dios tomada de la primera lectura, tomada de el Evangelio, tomado de San Mateo, capítulo 16, versículo 13, nos muestra cómo Jesús funda una iglesia. ¿Por qué funda una iglesia? ¿Para qué funda una iglesia? ¿En qué momento funda una iglesia? En la región de Cesarea de Filipo. ¿Qué era esa región de Cesarea? ¿Qué había ya en esa región? ¿Por qué funda la iglesia? Mire, Jesús se acercan sus apóstoles y les dice, según lo que piensa la gente, lo que dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces empiezan a decir algunos. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Cuando Jesús ve que la gente tiene el deseo, tiene la intención de saber o de hablar sobre la iglesia, pero realmente no sabe quién es la iglesia, tiene el deseo, tiene el anhelo de saber de Cristo, pero realmente no sabe quién es Cristo. Entonces Jesús le pregunta a ellos, a ver, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Según lo que ustedes piensan, según lo que ustedes opinan, según lo que ustedes han escuchado, ¿quién dice que soy yo? Entonces dice la Biblia que Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías, eres el Salvador. Tú eres el Mesías, Entonces Jesús le dijo a Pedro, muy bien Pedro,
Esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué Jesús funda la iglesia? Que hoy el Evangelio lo relata. Porque la gente está confundida. Porque la gente no sabe quién es Cristo en verdad. Porque la gente no sabe quién es Jesús. Unos dicen que Elías, Jeremías. Como la gente está engañada, como la gente está confundida, Cristo deja la iglesia donde está Pedro y donde Pedro dice quién es. Es decir, es lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es pilar, es fundamento de la verdad. En la doctrina, la iglesia no te engaña, tiene la verdad. La iglesia enseña la verdad. ¿Por qué Jesús funda la iglesia? Porque hay engaño, porque la gente está confundida, porque la gente piensa que Jesús es cualquier otra persona. Y como la gente está confundida, entonces Cristo deja la iglesia. Y en eso es donde dice San Pablo, 1 de Timoteo 3:15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debe portarte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. La iglesia es pilar y fundamento de la verdad, porque está fundada en la profesión de Pedro, que dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Como esa es la verdad, ahí Jesús funda su iglesia. Y esa iglesia que Jesús funda va a mantener la verdad, va a mantener lo que Él manda. Por ejemplo, la iglesia que Cristo fundó va a mantener lo que hizo Jesús en la última cena de Mateo 26 o San Lucas 22:19. Cristo antes de la noche, antes de morir, agarró pan, lo partió, lo dio, le dio: tomen, coman, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Tomen, beban esto, hagan esto en memoria mía. Eso lo mantiene la iglesia. La iglesia, que es fundamento de la verdad, mantiene la confesión, que Jesús en San Juan 20:23 le dio el poder a los apóstoles. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Y por eso usted ve que en la iglesia católica hay comunión y hay confesión. Pero no solo eso. En la iglesia, como en la de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 1, versículos 14 y 15, está la Virgen María. Todos ellos perseveraban en la oración en compañía de algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Cristo. En la iglesia de Cristo, que es pilar y fundamento de la verdad, está la Santísima Virgen María. Está lo que se llaman los sacramentos. ¿Y por qué están ahí? Porque van a estar siempre, porque Jesús lo fundó. Está el matrimonio, San Mateo capítulo 19, versículo 5. Los sacramentos están en la iglesia. Entonces Jesús, cuando ve el engaño, cuando ve la gente confundida, no se pone a pelear con ellos, no se pone a decir: no, es que están pelados, están equivocados. No, funda una iglesia. Y esa iglesia es pilar y fundamento de la verdad. En ella no hay mentira, no hay engaño. Lo que la iglesia enseña es la sana doctrina, que nosotros los sacerdotes metemos la de caminar, cometemos errores, somos seres humanos débiles y por eso la iglesia católica se acabó y se destruyó. Eso no lo dijo Jesús. Jesús le dijo a Pedro: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los poderes del infierno no la destruirán, no acabarán la iglesia. Por más que quiera, inclusive el mismo chamuco, hacer daño y destruir, no la van a acabar. Y es entonces donde dicen los protestantes: la iglesia católica ya se destruyó, la iglesia católica no es la de Cristo, la iglesia católica se vino abajo. Entonces Cristo dejó que fundaran iglesia y cualquiera puede fundar una iglesia. Es más, se atreven a decir: la iglesia no salva, la iglesia no sirve para eso. No, y ya se lo voy a mostrar. Ahora,
Quiero comenzar con Timoteo, porque Timoteo no solamente dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Timoteo también dice que la iglesia es la casa de Dios. Y como la iglesia es la casa de Dios, a Dios se le visita en su casa y a Dios le gusta que vayamos a su casa. Por eso el mandamiento de la ley de Dios es: santificarás las fiestas. Y el mandamiento de la iglesia es: oirás misa todos los domingos y fiestas de guardar. Por tanto, tanto el mandamiento de la iglesia como el mandamiento de la ley de Dios van unidos. Y santificarás las fiestas va unido a oír misa todos los domingos. A la casa de Dios debemos ir todos los domingos. Y comete pecado mortal aquel cristiano que no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. ¿Por qué más? Porque la iglesia es la casa de Dios. Óigalo. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia es casa de Dios. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y si la iglesia es la casa de Dios, y a la iglesia debemos ir porque hay católicos que los domingos faltan a misa. Si en la iglesia nos van a predicar la verdad, si a la iglesia nos van a predicar la palabra, si a la iglesia nos van a enseñar los sacramentos, ¿por qué usted falta los domingos a misa? ¿Por qué usted se queda con la misa de las redes sociales? ¿Por qué usted se queda con decir, mañana lunes voy a la iglesia? Mi familia llegó hoy, padre, a la iglesia, y entonces, como llegó, yo no puedo ir a la iglesia. Oiga, cuando usted sepa que la iglesia es la casa de Dios y a la casa de Dios debemos ir a rendir adoración y culto, cuando usted sepa que es la casa de Dios y es columna y fundamento de la verdad, cuando usted sepa que los domingos no puede faltar la Eucaristía, usted su vida la cambiará. Pero hay mucha gente que no le importa que la iglesia sea la casa de Dios. Es que yo le doy la gloria a Dios donde sea, en cualquier lado. Total, Dios está en toda parte. Eso es verdad. Dios está en toda parte. Pero a Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la que Cristo fundó. ¿Y cuál es esa? La católica. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Efesios 3, 20, 21 dice que a Dios debemos darle la gloria en la iglesia, no en cualquier iglesia, en la iglesia que Él fundó, en la iglesia suya, en la iglesia que Él dejó. Y entonces la gente dice, es que es lo mismo ir a la iglesia protestante, a la iglesia católica. No. Es que, ¿cuál es el problema que yo no vaya a la iglesia? Yo no estoy cometiendo pecado. Sí. Es que yo no estoy faltando porque no hay un domingo a misa. Se va a acabar el mundo. No se acaba el mundo, pero comete pecado mortal. ¿Por qué? Porque usted no ha entendido que la iglesia es columna de la verdad, fundamento de la verdad. Porque usted no ha entendido que la iglesia es la casa de Dios. Porque usted no ha entendido que para darle la gloria a Dios debe hacerlo. Efesios 3, 20, 21, en la iglesia. Escuchen. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Cuando usted entiende que es en la iglesia donde se le da la gloria a Dios, donde se le da el culto a Dios. ¿Y qué es la gloria? ¿Qué es el culto? Es donde se ofrece un sacrificio a Dios. Es lo que dice Éxodo capítulo 12, la cena pascual. La cena pascual. Y esa cena necesitaba de un sacrificio. Y ese sacrificio era un cordero. En el Antiguo Testamento un animal. En el Nuevo Testamento, Juan 1.29 presenta el cordero.
Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús, apuntando a Jesús, haciendo referencia a Jesús. Y entonces es en la iglesia donde se ofrece el sacrificio. ¿Y para qué yo voy a la iglesia? Para darle la gloria a Dios. Y si la gloria a Dios se le da en la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios y es pilar y fundamento de la verdad, no ir un domingo a la iglesia de Cristo, faltar a la iglesia, se llama pecado mortal, porque el mandamiento es: santificarás las fiestas, de Éxodo capítulo 20. Y el mandamiento de la iglesia es oír misa todos los domingos y fiesta de guardar. Y todo el que no va a la iglesia el domingo comete pecado, a menos que esté enfermo, esté postrado en una cama, no se pueda mover, no pueda ir a la iglesia por enfermedad. De resto, está muy mal que usted no vaya a la misa. Y no es que va a llegar el lunes a comulgar antes de confesarse, porque hay gente así, que no le importa, y no fue a la misa, es que Diosito me entiende, es que Diosito sí sabe, es que Diosito comprende, y como Diosito sabe, y como Diosito comprende, y como Diosito para arriba, Diosito para abajo, entonces no voy a la iglesia, no participo de la iglesia y me quedo en la casa. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Conocen alguno así? Que no quiere ir a la iglesia, que no quiere participar de la misa. Así los hay. Miren cómo lo va a decir la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. La carta a los Hebreos nos va a dar un consejo de la iglesia de Cristo. Y ahorita vamos a ir al Evangelio, porque habla de la iglesia, habla de Cristo, habla de Pedro. No abandones las asambleas, como algunos acostumbran a hacer. Que el domingo llegó familia, entonces no voy a la asamblea, no voy a la iglesia. ¿Qué dice Hebreos? No abandonen la asamblea. Que el domingo empezó a llover y está cayendo nieve. ¿Qué dice la carta a los Hebreos? No abandonen la asamblea, no lo vuelvan una costumbre. Que me dolió la uña del pie, no abandónenla. Yo le aseguro que si usted tiene un paseo, aunque usted esté enfermo, a menos que esté postrado en una cama, usted se va al paseo. O tiene un viaje, usted va, porque no le importa nada. O tiene visita a la casa, usted va. Pero llega la hora de Dios y abandona la asamblea. Sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. Debemos animarnos para participar de la iglesia de Jesucristo, que Él adquirió con su sangre. Me gusta mucho cómo Efesios, capítulo 5, versículo 25, habla de la iglesia, a la que ustedes y yo debemos amar, a la que ustedes y yo debemos apoyar, a la que ustedes y yo debemos ir. Y ahorita vamos a ver que para poder distinguir en medio de miles de iglesias, en medio de muchas iglesias, debemos buscar una persona, un encargado, al encargado de Jesucristo. ¿Y cómo podemos saber en este mundo cuál es la iglesia de Cristo verdadera? Donde esté aquella persona que Jesús dejó encargado de su iglesia. Y donde esté esa persona, esa es la iglesia verdadera. Si puede tener una iglesia que se llama Iglesia de Jesucristo, puede tener una iglesia que se llama Iglesia de Esmirna, Testigo de Jehová, verdadero cristiano, la verdadera iglesia, la única iglesia. Bueno, vamos a ver en esa iglesia si está la persona que Cristo dejó. Ya lo vamos a ver. Y si en esa iglesia está la persona que Cristo dejó, entonces no vayamos para otra, esa es la iglesia. Pero si en esa iglesia no está la persona, si no está Cristo, el encargado de Cristo, ¿por qué estamos allá y por qué vamos para allá? Miren cómo lo dibuja, lo muestra Efesios 5:25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. La iglesia de Jesucristo fue amada por Cristo, fue querida por Cristo. Cristo la fundó en una persona, pero la fundó cuando la gente no sabía quién era Él.
la fundó cuando habían crisis de conocimiento de él. Unos dicen que eres Juan, unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías. Y como habían mentiras, la iglesia aparece para mantener la verdad. Y esa iglesia, maridos, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Cristo la ama, Cristo la quiere. Y vamos a ver ahorita cuál es. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No solamente la amó, sino que se entregó por ella. Dio la vida por ella, por salvarla, por rescatarla. Entonces la iglesia de Cristo no es un juego. La iglesia de Cristo no es cualquier cosa. La iglesia de Cristo valió la pena de Jesucristo, la vida de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Es la iglesia verdadera. Que una persona aparezca hoy en el siglo XXI y diga, voy a fundar la iglesia de Cristo. No, por esa iglesia Cristo no derramó su sangre. Esa no fue la iglesia que Cristo fundó, esa será la iglesia suya. Y como es la iglesia suya, pues ámela usted y entréguese por ella. Pero Cristo ya tiene una iglesia. Y en esa iglesia hay un representante. Y ya vamos a ver. Y después de bañarla en el agua y la palabra, para purificarla, la hizo santa. La iglesia de Cristo es santa. Que nosotros los seres humanos que estamos en la iglesia seamos pecadores, sí. Pero eso no le quita la santidad a la iglesia de Cristo. Que los seres humanos, bueno, Jesús le dejó a Jesús, Jesús fundó la iglesia en Pedro y Pedro lo negó y todos se dispersaron. No acabaron con la iglesia, porque la iglesia de Cristo es santa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es santa. Ustedes acuerdan, la iglesia católica es una. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo es una, santa. Efesios capítulo 5, versículo 26. Porque su fundador, Cristo, la hizo santa. La iglesia de Jesucristo es católica. Mateo 28, 18, vayan por todo el mundo. La iglesia de Cristo es universal y está por todo el mundo. Santa, católica, una, santa, católica y apostólica. Porque la iglesia de Jesucristo está fundada sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra, un apóstol, edificaré mi iglesia. Ahí está fundada la iglesia católica. Sigo. Y después de bañarla la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Entonces la Biblia enseña que hay una iglesia santa, católica, apostólica, que es una sola, que mantiene la verdad, que es la casa de Dios. Es donde se le da la gloria a Dios, que Jesús la fundó. Ahora, sabiendo todas estas características, me falta una. La iglesia de Jesucristo salva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. La iglesia de Jesucristo salva. ¿A quién? A los que están en ella, a los que participan de ella. También la iglesia es perseguida, como Pablo persiguió a la iglesia, pero la iglesia de Jesucristo salva. Escuchen, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que se iban salvando. La iglesia de Jesucristo puede salvarnos a nosotros porque nos da los sacramentos de la salvación. ¿Cuáles son? La comunión y el bautismo. Juan 6:54, el que cree y se bautiza. Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Marcos 16:15, el que crea y se bautice se salvará y el que se niegue a creer será condenado. Entonces
vamos a ver cuál es esa iglesia. Vamos a ver el evangelio de hoy que nos ayudará a conocer y a descifrar cuál es esa iglesia santa, católica, apostólica. ¿Cuál es esa iglesia que salva, pilar y fundamento de la verdad? ¿Cuál es esa iglesia que es la casa de Dios, esposa de Cristo? Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Veamos si es la iglesia donde estamos. O veamos si es la iglesia de los protestantes, porque ellos aseguran que ellos tienen la iglesia verdadera y que vienen de la iglesia de Cristo y que el pato y que la guacharaca. Vamos a ver, miren. Marcos 16, 13. Mateo 16, 13. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Los discípulos estaban predicando, evangelizando, llevando la palabra. Jesús los llamó y les preguntó: según, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. En aquel tiempo, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? A ver, ustedes estaban predicando, estaban hablando de mí, conversaron con la gente. ¿Qué opina la gente? ¿Qué dicen las personas? ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es el parecer? ¿Hablan de mí? ¿No hablan de mí? ¿Hablan bien? ¿Hablan mal? ¿Qué dicen? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Cristo no era Juan el Bautista, pero la gente del tiempo de Cristo pensaba que sí era y lo confundían. No habían fotos, no habían retratos, no había periódico, solamente se escuchaba. Y como solamente escuchaban, decía la gente: ese es Juan el Bautista. Cristo es Juan el Bautista, que ha vuelto. Y la manera de hablar y la manera de predicar, mire, es igualitico, pero no era. Una copia de Juan, pero no era. Otros dicen que eres Jeremías. Miren la manera como predica. Se vino Jeremías, volvió a resucitar Jeremías y ahora está en este tiempo. ¿Tenían la razón? No. ¿Lo estaban comparando con alguien malo? No. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Otros dicen que eres Elías. ¿Se parecía a Elías en su predicación, en su palabra, en que no tenía miedo? Sí, pero no era Elías. La gente estaba confundida, estaba mintiendo, pero estaba diciéndole. Es lo mismo que pasa hoy día, y abro un paréntesis pequeño. Los protestantes, testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Los evangélicos, Cristo sí es Dios, pero María no es la madre de Dios. ¿Qué hablan de Jesús? A ver, si queremos tener vida eterna, solamente debemos gritar con los labios que Jesús es el Señor y ya, nos salvamos. Eso lo dijo Jesucristo, eso lo dice San Pablo. No, ya va. Eso que usted está diciendo es mentira. Cristo, mire, la cruz es maldita, porque Cristo murió en ella. No pueden cargar la cruz, no se pueden confesar, no a la Eucaristía. A la Biblia le sobraron libros, vamos a quitarle tantos. Y en ese mismo problema estamos hoy día. ¿Cómo podemos saber cuál es la casa de Dios, la columna y el fundamento de la verdad? El lugar donde se le debe dar la gloria a Dios. ¿Cómo podemos saber cuál es la iglesia que salva? ¿Cuál es la iglesia santa? La que Cristo lavó y purificó con su sangre. Fácil. A continuación viene. Jesús dejó su iglesia, pero también a su iglesia le dejó un encargado. Jesús dejó su iglesia con una cabeza,
con alguien que se iba a encargar. Consigamos quién es esa persona, encargado, representante, cuidador, pastor, y podemos distinguir cuál es la iglesia que salva, cuál es la iglesia que donde se le da la gloria a Dios, cuál es la iglesia columna y fundamento de la verdad, cuál es la iglesia casa de Dios, cuál es la iglesia santa. Sabiendo dónde está el encargado de la iglesia, el manager de la iglesia, el responsable de la iglesia, podemos discernir dónde está la iglesia de Cristo. Vamos a ver. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro pidió la palabra, tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En medio de tantas mentiras que anda diciendo la gente de ti, tú no eres ni Elías, ni Jeremías, ni Juan el Bautista. Tú eres el Mesías, el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Hijo del Dios vivo. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, tú eres Dios. Cuando Jesús se dio cuenta que los discípulos estaban repitiendo lo que decía la gente, que eran engaños, pero que Pedro estaba diciendo la verdad y que era apóstol, por eso la iglesia es apostólica, porque estaban los discípulos, y usted puede saber que los discípulos eran 72. Por allá Lucas capítulo 10 mandó a 72. Y en el capítulo 9 están los apóstoles que eran 12. La iglesia de Cristo es apostólica. ¿Por qué? Porque la fundó sobre los apóstoles. Ahí va. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí viene. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dos cosas. Tú eres Pedro, roca, piedra, firmeza. Y sobre esta roca, piedra, firmeza, edificaré mi iglesia. Esa palabra mi, no mis, indica un singular, es decir, una. Mi iglesia, la iglesia de Cristo. Y por eso hoy día en el mundo existen más de 150,000 sectas protestantes diciendo somos la iglesia de Cristo. Pero no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una. ¿Cómo podemos saber cuál es esa una iglesia de Cristo? ¿Cuál es esa santa iglesia de Cristo? ¿Cuál es esa apostólica iglesia de Cristo? ¿Cuál es esa iglesia católica de Cristo? La iglesia donde se le da el culto a Dios, la alabanza, la gloria a Dios. La iglesia que mantiene la verdad. La iglesia que es pilar de la verdad. La iglesia donde debemos participar y no abandonar. La iglesia que nos salva. ¿Cómo podemos saberla? Con Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Donde esté Pedro, está la iglesia de Jesucristo. Y es lo que hoy recordamos. La cátedra de San Pedro. La silla de Pedro. Una silla de madera muy antigua, muy vieja, del año UPA, no me sé el año. Pero recuerda la tradición que es la silla donde se sientan los papas. Y es la silla donde está el altar mayor, donde se celebra la misa y solo la celebran los papas. El altar del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa, que hoy es Francisco, antes de que viviéramos, antes de que estuviéramos, antes de que estuviera él, había otro papa y era el Papa Benedicto XVI.
Y antes del Papa Benedicto XVI había otro que se llamaba Papa Juan Pablo II. Y si usted se va para atrás, retrocede 266 papas, llega a Pedro. Y entonces Jesús funda la iglesia en Pedro. Pedro se murió. ¿Y qué pasó? Vino otro papa que se llamaba Lino, Anacleto, Sisto, Cornelio, Anastasio, Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI, Papa Francisco. ¿Y dónde lo vemos? Allá en la Basílica, en Roma, que algún día podamos ir, vamos, y allá se los muestro. Usted se pone a ver todos los 266 papas hasta llegar a Pedro. Pero es que, ¿cómo sé yo eso? Bueno, la Iglesia Católica tiene los restos de San Pedro. ¿Y qué son los restos de San Pedro? Bueno, cuando él murió, lo enterraron y después agarraron esos huesos, lo que quedó sagrado de San Pedro, y en el altar mayor donde el Papa celebra la misa, ahí están los restos, los huesos, lo que queda o lo que quedaba de San Pedro, ahí está. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Que un protestante diga, nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo comprueba? Si la iglesia de Cristo tiene una cabeza que se llama Pedro. Y esa cabeza que se llama Pedro la tiene la iglesia católica. Es lo que se llama sucesión. Viene uno, viene otro, viene otro. El día que muere un papa, nombran a otro. Y después bien, nos morimos nosotros y la iglesia de Cristo sigue. No se acaba. Por eso la iglesia es una, santa, católica, apostólica. Y la iglesia de Cristo tiene un representante que es Pedro. Y es el encargado de dirigir, de guiar, de gobernar la iglesia. Y esa silla que hoy se recuerda, la silla de la cátedra de San Pedro, aunque es simbólica, recuerda dónde se han sentado muchísimos papas. Mientras que los protestantes, yo les decía en estos días, y cuando debatía con un pastor por allá le explicaba, en el año 1492, que Cristóbal Colón llega a América, no existía ni un protestante, ni uno. Los protestantes con Martín Lutero en el año 1520 empezaron a hablar en contra de la iglesia y Martín Lutero era católico. Se salió de la iglesia, fundó los estudiantes de la Biblia, vino Zwinglio, Calvino, y por allá tenían la Biblia católica, no estaba de acuerdo con algunos libros, pero en el año 1860, ya no sé cuánto, llegaron las Sociedades Bíblicas Unidas y le quitaron los libros a la Biblia que había hecho la Iglesia Católica. El Papa se llamaba el sacerdote se llamaba San Jerónimo y el Papa se llamaba San Dámaso I en el año 380, 382. Y ahí le dijeron al mundo que la Biblia tenía 73 libros. Llegaron las Sociedades Bíblicas Unidas, desde, 382 hasta el año 1860 por allá. Le quitaron libros a la Biblia y apareció la Reina Valera. Nos quitaron la Biblia, nos la robaron. No hicieron una Biblia, la agarraron de la iglesia, le quitaron los libros y apareció la fulana Reina Valera. Pero ¿quién fue la que reunió todos los libros? La Iglesia Católica. ¿Quién fue la que buscó y organizó? La Iglesia Católica. ¿Quién fue la que dijo que los libros eran? La Iglesia Católica. Y esa iglesia a la que pertenecemos y estamos nosotros y la que hoy recordamos. Y la que Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es que la Iglesia Católica la acabó Constantino. Los papas malos que dieron malos ejemplos y los obispos y los acabaron. Ya, un momentico. ¿Cuándo se termina, se destruye o se acaba en la iglesia de Cristo? Óigalo, los poderes del infierno no la podrán destruir, no prevalecerán sobre ella. Por tanto, ¿cuándo se acaba la iglesia? Nunca, porque es santa y es la esposa de Cristo y es donde se le da la gloria a Dios. Ni nosotros los malos que estamos dentro podemos destruirla, ni los que hablan por fuera tampoco. Nadie la podrá destruir, nadie la podrá acabar,
porque es la iglesia de Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Entonces llega el protestante y le mete piojo al católico. Es que la iglesia católica se destruyó, se acabó, ya no existe esa iglesia. No, ya un momentico, eso lo dice usted, pero no es la palabra de Dios. Y yo le creo a la palabra de Dios. Oigan lo que viene. Los poderes del infierno no la podrán destruir. No prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Se la dio a Pedro. Pedro tiene las llaves. ¿Y qué es la llave del reino de los cielos? ¿Para qué son las llaves? Para abrir alguna puerta, pues. ¿Para qué son las llaves? Para decir quién entra y quién no entra. Por eso en la iglesia encontramos salvación. Hechos 2:47. Se agregaban a la iglesia los que Dios iba a salvar. En la Biblia católica dice comunidad. En la Biblia Reina Valera dice iglesia. Iglesia, oigan, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué son las llaves? Todo lo que ates, amarres, encadenes en la tierra, quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Dos cositas, las llaves y atar. Las llaves es para abrir y para cerrar. Por eso vemos que San Pedro en sus manos tiene unas llaves. Y el Papa y el escudo del Papa tiene unas llaves. Que esa llave no se la dieron a los protestantes, por eso ellos ni saben de llaves, ni le acuerden, ni le hablen de llave, porque no entienden. Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. Y Pedro es el encargado allá del reino de los cielos de decir quién entra y quién sale. Eso se llama autoridad. Y esa llave la tiene Pedro y la sigue teniendo el Papa Francisco. Ahora, el poder, lo que ates aquí, yo lo respaldo allá. Y lo que desates aquí, yo lo respaldo allá. Eso es lo que se llama que el Papa es infalible. El Papa como dos cosas. Una, como ser humano puede escribir, puede pensar y decir algo y se puede equivocar. Pero en doctrina, por ejemplo, María es la madre de Dios, dogma, en eso no se equivoca. Porque la doctrina, el poder de atar, de desatar, Cristo se la dio. María es la madre de Dios. Bueno, Mateo 1:23, dará luz al Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver? Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. Entonces, Cristo es Dios, María es la madre de Dios, lo que se llama Teotocos. María es virgen. Eso es un dogma. Y eso lo decretó un papa. Y ese poder de atar y desatar se la dio Cristo al papa. Y en eso no se equivoca. ¿Y por qué no se equivoca? Porque la profecía de de Isaías 7:14 era: la virgen concebirá y dará a luz un hijo. La mujer de la profecía iba a dar a luz un hijo, y esa mujer iba a ser virgen. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dogma. Un solo Dios en tres personas. Lo decretó un papa y en eso no se equivoca. Por eso, lo que ates en la tierra, allá en el cielo será atado. Lo que desates en la tierra, allá en el cielo, yo lo respaldo. Y es la autoridad que tiene el Papa. Repito, por ejemplo, en un momento, no un Papa, pero San Agustín dijo: existe el cielo, existe el infierno, existe el purgatorio y existe el limbo. No era un dogma. Y en la Biblia no aparece el limbo. Por tanto, existe el cielo, existe el infierno y existe el purgatorio. Y eso es un dogma. El cielo es un dogma, el infierno es un dogma, el purgatorio es un dogma. Y lo creemos porque está en la Biblia. Usted puede leerlo, por ejemplo, en San Mateo 25:31. Vengan benditos a mi Padre, al reino preparado para ustedes, el cielo. Vayan malditos al infierno. Y el purgatorio, Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con el enemigo tuyo. No sea que te lleve el juez a policía y te manden a la cárcel. No saldrás de allí
hasta que pagues el último centavo. Ese pague último centavo, la iglesia lo llama purgatorio, donde se pagan las penas, donde se pagan los pecados que no alcanzamos a pagar aquí. Eso se llama poder de atar y poder de desatar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.